Dichas autoridades pronunciarán las palabras de cierre de este 7º Congreso Internacional de Abogacía Pública Local y Federal, herramientas del derecho administrativo para erradicar la pobreza, organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración del Banco Ciudad, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de AUSA, Autopistas Urbanas, y de BASE, Subterráneos de Buenos Aires, y auspiciado por el Instituto de Derecho Internacional de Derecho Administrativo. Señoras, señores, escuchamos en primer término la palabra del señor diputado nacional, doctor Pablo Tonelli. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por esta cordialísima invitación. Muchas gracias, María José Rodríguez. Es un enorme gusto y un placer estar nuevamente aquí, y sobre todo con los abogados de la querida Procuración General de la Ciudad. Como me han pedido un mensaje y no una disertación, voy a ser extremadamente breve y sintético. Una vez más, nuestro país atraviesa tiempos de incertidumbre, de falta de certeza, de dudas respecto del futuro. Y entonces uno se pregunta, ¿tenemos los abogados algo que ver con esto? Y la respuesta es que sí, tenemos mucho que ver. Porque uno de los principales motivos de la incertidumbre, que reitero, una vez más nos aqueja y dificulta el desarrollo y lo obstruye, es la incertidumbre jurídica. Y ciertamente vivimos tiempos de incertidumbre jurídica. Fíjense ustedes, o reparen, o recuerden, que surgen ideas un tanto alocadas. Se ha hablado, por ejemplo, de adelantar las elecciones, lo cual es imposible si no hay una previa reforma constitucional. Se ha hablado de abolir el Poder Judicial. Se ha propuesto la modificación de la Constitución Nacional, vaya a saber con qué propósito o con qué finalidad. Todo esto genera incertidumbre. Se han propuesto más recientemente nuevos métodos de interpretación del derecho y de las normas, que de ninguna manera hacen falta, de ninguna manera son necesarios. El método de interpretación que en la Argentina los abogados debemos aplicar al dictaminar, los abogados que dictaminan, al litigar, los abogados que litigan, al redactar leyes, como es el caso que me toca a mí como diputado, el método de interpretación que los abogados tenemos que aplicar es el que la Corte Suprema aplica y reivindica desde hace décadas, desde hace más de 150 años. ¿Y cuál es ese método? Bueno, lo que dice la Corte, el método de interpretación de la Constitución y de las leyes comienza por el texto mismo de la ley. Hay que fijarse lo que la ley dice y hay que darle a las palabras el sentido que el legislador le dio. Y si no alcanzara, si el texto de la ley no fuera lo suficientemente claro, entonces sí se puede recurrir a la intención del legislador, a lo que el legislador tuvo en miras, a lo que el legislador expresó al tiempo de sancionar la ley. Pero nunca hay que llevar la interpretación a hacerle decir a la ley algo que la ley no dice, o aplicar la ley a situaciones no previstas por la ley. Entonces creo, y este es mi mensaje, que lo mejor que podemos hacer los abogados para contribuir a desterrar la incertidumbre, que es lo mismo que decir que dotar a nuestro país de seguridad jurídica, lo mejor que podemos hacer es interpretar la ley correctamente, interpretar la ley lealmente. Y les doy un ejemplo de lo que yo entiendo por interpretar la ley lealmente. La Constitución establece, por ejemplo, ciertos requisitos para ser juez. Título de abogado, determinados años de antigüedad y determinada edad para ser juez de la Corte Suprema. Entonces,
alcanza, basta con que una persona tenga el título, tenga los años de antigüedad y la edad para ser designado juez de la Corte. ¿Es eso interpretar legalmente la Constitución? No, porque hay otra cláusula en la Constitución, que es la de la idoneidad. Entonces, a los requisitos formales, a los años de antigüedad, a la posesión del título, le tenemos que agregar la idoneidad. Podemos designar a alguien que tenga los años, que tenga el título, y eso es aplicar literalmente la Constitución, pero no es aplicarla lealmente. Para aplicarla lealmente hay que además buscar idoneidad en esa persona. Y esto es lo que tenemos que hacer en estos momentos, y esto es lo que les quiero transmitir, la necesidad de interpretar la ley con los métodos tradicionales que nos propone la Corte Suprema y sin buscar atajos o soluciones mágicas que terminan haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice y generando más incertidumbre de la que padecemos y más inseguridad jurídica. Y por último, ¿tiene esto algo que ver con la pobreza? Porque no me olvido que el tema de estas jornadas es qué se puede hacer desde el derecho administrativo, desde el derecho general para erradicar la pobreza. Y no tengo la menor duda de que esto tiene mucho que ver con erradicar la pobreza. Porque si no hay certidumbre, si no hay seguridad jurídica, para lo cual se requiere interpretar la ley correctamente y sin teorías estrafalarias, si no hay seguridad jurídica no hay desarrollo, no hay prosperidad. Y el único método genuino y verdadero de erradicar la pobreza es el desarrollo y la prosperidad. Entonces, lo que los abogados podemos hacer, especialmente los abogados de la querida Procuración General, que hoy tan dignamente dirige Gabriela Starlova, lo que tenemos que hacer es eso, interpretar la ley aplicando el método que la Corte Suprema dice que hay que aplicar y olvidándonos de teorías facilistas y alejadas totalmente de nuestras tradiciones jurídicas. Creo que con eso haremos una gran contribución para erradicar la pobreza. Muchas gracias. A continuación, cederá la palabra al señor Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Bernardo Sarabia Freitas. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un honor para mí estar sentado aquí con dos amigos. Gabriel, gracias por la invitación, y Pablo, un amigo ya de largo y buenas luchas y caminos recorridos. La Argentina se mueve de crisis en crisis, con cada periodo respondiendo por los abusos del periodo anterior. Casi que tenemos una hiperestesia por la crisis. Lo que es una patología transitoria se ha convertido, ha tomado rasgos de permanencia. Hace años ya, desde los tiempos de Alvear, diría yo que hemos perdido el hilo de Ariadna. Estamos perdidos en un laberinto enfrentando a ciegas y minotauro. Tenemos que salir. Y esto tiene un reflejo jurídico que es la emergencia. Vivimos en estado de emergencia. Esto me recuerda, y no quiero ponerme a citar filósofos ni libros, pero a Giorgio Agamben, cuando habla del estado de excepción. Vivimos en estado de excepción, vivimos en estado de emergencia. Ese es nuestro pliegue, allí nos movemos. La excepción dejó de ser tal y se convirtió en regla. Piensen en el efecto que esto tiene en el derecho en general, el efecto que esto tiene en el derecho administrativo en particular. Es enorme, es muy grande lo que ya estaba adelantando Pablo con sus palabras, pero es más grave porque trasciende, porque excede el derecho. Digo esto porque el derecho muchas veces lo confundimos con un dogma, lejos está de ser un dogma. El derecho es una herramienta para modificar la realidad y así la tenemos que utilizar. Eso es lo que tenemos que hacer con esta herramienta. Y digo que es más grave porque la crisis, la emergencia y la excepción lo que generan es algo muy concreto que tiene un nombre, se llama pobreza. De allí la importancia del título que Gabriel ha puesto a esta jornada, a este congreso. De allí la importancia. Yo diría que son dos pilares desde los cuales nace la pobreza. Pilares vergonzantes. De un lado, como digo, la emergencia, la excepción, y de otro lado la corrupción. No podemos olvidarnos, son estos dos pilares los que generan pobreza. Queremos esconderla con eufemismo. Hablamos de pobreza estructural para evitar ponerle nombre y apellido. La pobreza tiene nombre y apellido y la cara de los pobres que vemos día a día en las calles. Y esa es la obligación que tenemos
De allí que tenemos que darle una respuesta, y tenemos que darle una respuesta desde el derecho, desde esta herramienta, como decía antes, para transformar la realidad. Y esto se logra, como adelantaba Pablo, con seguridad jurídica. Ese es nuestro rol como abogados del Estado. Es tomar la bandera, abrazar la bandera de la seguridad jurídica, abrazar la bandera de la institucionalidad. Porque es justamente en el pliegue del límite, es en el pliegue de la excepción, en el pliegue de la emergencia que se ve cómo resisten las instituciones. Y ese es nuestro rol como abogado del Estado, ese es nuestro deber como abogado del Estado. Abrazar la seguridad jurídica, asegurar la institucionalidad. Y se preguntarán ustedes cómo. Porque las palabras, ¿no? Verba volant, scripta manent, las palabras se las lleva el viento. Evitemos esto y seamos concretos. Yo les voy a dar una sola palabra que sirve como respuesta a esto. Y esa palabra es la eficacia. Sabrán o recordarán distinguir entre eficiencia y eficacia. Los abogados por formación tenemos mucho más cercanía a la eficiencia, al proceso. Pero no tenemos que olvidarnos de la eficacia. Esto, como dice mi amigo Silva Tamayo, que es un gran abogado de la Procuración, no sé si está acá, estuvo exponiendo. Muy bien. Se perdió el halago, ya lo hice, así que dice lo diga. Ahí está, entonces ahí está el halago. La eficacia es un supraconcepto aglutinante de principios que son la celeridad, la economía y la sencillez. Está incorporado este principio a nuestro ordenamiento jurídico, esto no lo podemos olvidar. Está incorporado y forma parte de nuestro orden positivo, está incorporado a través de la Convención Americana de la Lucha contra la Corrupción. Y tiene dos rasgos. Tiene un rasgo procedimental, pero tiene un rasgo de fondo. Pensemos qué es la eficacia. Se trata de elegir adecuadamente los medios para conseguir el resultado previsto. Es la forma más hábil de conducirse para obtener el resultado previsto. Es en definitiva un método. Esto es Descartes, ni más ni menos. Es el método cartesiano, esa es la respuesta a la crisis, un método, un camino para lograr el resultado previsto. Es elegir el camino más corto y el que está libre de cualquier acechanza. Este es el concepto jurídico que yo los invito a ahondar. En momentos de crisis, en momentos de emergencia, los abogados del Estado tenemos un rol y tenemos una obligación. Y esa obligación es responder a las consecuencias más graves y más inmediatas que tiene, que son la pobreza. Y esto se logra con eficacia. Yo los invito a que seamos eficaces. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación, como cierre de esta mesa de autoridades, en esta clausura del 7º Congreso Internacional, escuchamos la palabra del señor Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Gabriel Astarloa. Bueno, ahora sí prometo que es la última, así que ahora sí es el final de este encuentro. Una gran alegría haber compartido por 7ª vez este congreso, lo cual esta continuidad es algo que nos enorgullece y nos compromete a seguir haciéndolo. Pero decía, bueno, una gran alegría haber podido nuevamente disfrutar, digamos, y compartir estas dos intensas jornadas. Un agradecimiento a todos los que han participado de las mismas y espero que lo hayan disfrutado y vuelvan a sus hogares. Muchos de ustedes que no son de Buenos Aires, que tengan un buen regreso. Si están un día más en Buenos Aires, aprovechen y disfruten la ciudad de Buenos Aires, que está muy linda el día de mañana. Gracias a los expositores, porque tan destacados expositores desde afuera. Lo veo acá a Libardo Rodríguez, gracias Libardo por acompañarnos también ahora, de Colombia. Los profesores españoles que han estado, destacadísimos catedráticos, lo más distinguido, digamos, de nuestra doctrina administrativa a nivel nacional. Y qué decir que el maestro Casaña ha estado ayer todo el día y hoy también casi todo el día, así que gracias por esa presencia también. Y bueno, muchas gracias además a dos grandes abogados y amigos como Pablo y como Bernardo por haberme acompañado, digamos, en este cierre. Estamos contentos además porque el Congreso tiene un contenido cada vez más federal y cada vez más nos encontramos no solo con abogados de Buenos Aires, compañeros de trabajo y colegas de la Procuración, también de la Procuración del Tesoro de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de
y de muchas dependencias y organismos, fiscalías del interior del país, desde Misiones hasta Tierra del Fuego, de todos lados, desde Córdoba, así que miembros de superiores tribunales. Es un encuentro de verdad y nos gusta poder convocarlo de toda la abogacía pública a nivel nacional. Y me parece que, lo apuntó recién Pablo, nos alegra, y además ya en lo más profundo y en lo más personal, me parece que lo bueno de este encuentro, de congregar la abogacía pública para cada vez más insistir en la capacitación y en la formación y en conocer más y poder hacer mejor nuestra tarea, da en la médula, y es un esfuerzo, que es un remedio que está bien dirigido, en este caso, digamos, a dos grandes déficits y dos grandes problemas permanentes que tenemos, digamos, en nuestro país y que nos aquejan hace mucho tiempo. Uno lo mencionó Pablo recién, la falta de seguridad jurídica. Podríamos también hablar de nuestra baja institucionalidad. ¿Y qué duda cabe entonces que para enfrentar esos dos problemas, abogados del Estado bien plantados, bien formados, bien capacitados, no estarán eximidos del diálogo con la política que en cada administración y en cada gobierno ocurre, pero seguramente podremos afrontar ese diálogo de una manera, digamos, con más estatura, con más capacidad, con más preparación, y podemos entonces de esa manera, como abogados del Estado, colaborar en que las decisiones de los gobiernos transiten por un cauce de mayor juridicidad, de más institucionalidad, en última instancia, como Pablo decía, de más seguridad jurídica. Y el otro tema, el otro déficit también doloroso, lacerante, que es el que nos motivó a reflexionar en este congreso sobre este tema, que es la lucha contra la pobreza, me parece que también han sido 2 días ricos de reflexión que nos interpelan y que no deberíamos cuestionarnos de que no salgamos de este congreso después de 2 días frente a este tema siendo los mismos que llegamos. Ayer el doctor San Martino, en su última intervención, fue un día largo ayer, fueron casi 12 horas, a mí me tocó por reloj recibir al jefe de gobierno a las 9:15 de la mañana y terminamos 9:15 de la noche, felices y contentos, pero rescaté una mención que él hizo de tener en cuenta que los pobres son los sujetos de derechos fundamentales y no solamente los objetos, o no debieran ser solo objetos de nuestras reflexiones y nuestros discursos y nuestros pensamientos. Está bien que ocurra, porque esas reflexiones nos tienen que mover, nos tienen que interpelar, como decía, pero se me ocurrieron básicamente pensar que estas reflexiones, estas ricas reflexiones de estos 2 días, nos debieran interpelar de vuelta, digo, en nuestra vida personal, porque tenemos que cuestionarnos personalmente, más allá de la profesión que tengamos y del cargo que desempeñamos, qué tiempo yo le dedico, cuánto de mis bienes dedico yo, incluyendo el valioso tiempo, que es uno de los bienes más valiosos que tenemos, a poder, desde mi vida personal, estar cerca de aquellos que más sufren, de los más débiles, de los más vulnerables, que seguramente los tenemos a nuestro alrededor, muy cerca, o a poco que levantemos la cabeza los vamos a encontrar en todo momento. En nuestra profesión, ¿por qué no pensar también detrás de cada expediente que nos toque el lunes, cuando volvamos? Hagamos el ejercicio de pensar cuántos de los más débiles y vulnerables, cuántos de los más pobres entre los pobres puede ser que estén detrás de cada expediente. Como decía Bernardo, no es la pobreza estructural como una cuestión genérica, es el rostro de cada uno de esos pobres que están en cada uno de los temas cotidianos de la vida. Y a nosotros, como abogados del Estado, nos toca muchas veces decidir o colaborar y asesorar en decisiones que tienen que ver con personas singulares y muchas veces también con colectivos sociales que atraviesan estos problemas, ¿no? Entonces, me parece que también la otra interpelación es que seamos capaces de animarnos a descubrir en cada uno de esos expedientes y decisiones que tenemos entre manos el rostro de esas personas que están en situaciones de mayor debilidad y mayor vulnerabilidad. Y en última instancia también, porque como abogados del Estado no solamente tenemos el rol, la misión de representar al gobierno en juicio, dictaminar y asesorar sobre la legalidad y juridicidad de los actos, defender el interés público, sino también, nos recordaba Alfonso Santiago,
como abogado del Estado tenemos que perseguir también y tenemos que estar en la búsqueda del bien común político. Y el bien común, el bien de todos, el bien que disfrutamos y compartimos y realizamos entre todos, nos tiene que encontrar también con una mirada más predilecta, más sensible, más cercana de entre todos hacia aquellos que están en una situación también de más debilidad y de más vulnerabilidad. Así que bueno, esta es también la reflexión final. Gracias por haber participado y desde la Procuración General de la Ciudad esperamos reencontrarnos a todos en el 8º encuentro del año que viene, en el 2020. Muchas gracias. Un aplauso para las autoridades que han participado en esta mesa de cierre, de clausura de este 7º Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal.